bienvenidos. Estamos hoy aquí para conversar sobre un tema que me parece muy oportuno y es el tema de la construcción y arquitectura a través del material bambú. Hoy vamos a hablar sobre el bambú en la arquitectura y los temas constructivos relacionados con eso. Para eso trajimos a una gran experta a nivel nacional, Ana Cecilia Chávez. ¿Cómo está, arquitecta? Hola, muchísimas gracias Luis Alberto por invitarme. A mí me encanta venir aquí a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Latina porque siempre están con innovación, con invitaciones, actividades, están poniendo en movimiento la arquitectura en este país, porque por aquí he visto desfilar varios compañeros, muchos temas, y los estudiantes siempre muy motivados por este gran director, ¿verdad?, que tenemos aquí. Muchas gracias, muy amable. Para que la gente que nos está viendo se ubique, ¿desde hace cuánto es que trabaja usted con el bambú? Wow, desde 1981 que estaba preparando mi tema de tesis. Ya son bastantes años. Bastantes, sí, en claro. Esto era en el patio de la casa donde vivía en Atenas, a la par de un río. Había unos bambúes muy lindos que sonaban con el viento. Eso me sirvió de fuente de inspiración. Claro. Lo mismo que mi padre, que era un gran admirador de este material, y decía, cuide esas cepas, y ayuden a que el río no se derrumbe. Y cuando iba a hacer la tesis, pues pensé en ello, en ese material tan precioso. ¿Y cómo fue ese trabajo de tesis? ¿A qué se refería en el proyecto de investigación? Bueno, fue muy lindo y muy interesante porque en ese tiempo se estaba expropiando la Gran Coyolar en Orotina. Eran 30,000 hectáreas y se estaba creando el Parque Nacional Carara. Mi padre y don José Manuel Salazar Navarrete, que estaban en el IDA, mi presidente ejecutivo y mi padre gerente, entonces pensaron, ¿qué hacemos aquí? Toda una planificación integral vale la pena. Pasaron un día a mi casa a tomar café con una misión de europeos que querían financiar algún proyecto de desarrollo en esa zona. Les expuse lo que había pensado, era un desarrollo integral de 30,000 hectáreas, con vivienda y módulos productivos, pequeñas parcelas donde la gente pudiera realizar alguna actividad, sembrar unas cepas de bambú y construir casas con tecnologías de bambú. Ese fue mi tema de tesis. Les encantó a los europeos y eso sirvió de motivación para que yo siguiera adelante con la tesis. En ese momento fui muy incomprendida. Realmente recibí críticas, incluso me decían, jamás una tesis de arquitectura en bambú, pero seguí adelante y logré terminarla. Incluso llamó mucho la atención y en el periódico me dedicaron una página entera, La Nación, y ahí hablé de que el bambú era un material tan maravilloso que había descubierto a través de la tesis y un libro que mi padre me regaló del arquitecto Oscar Hidalgo, que permite planificar la solución al problema de una comunidad, de una región y de todo un país, en base a la necesidad de vivienda y el área plantada de bambú. Entonces eso, y además el acercar a las comunidades a un material maravilloso, ¿verdad?, que no necesita procesarse. En estos tiempos en que tenemos que cambiar de paradigma, totalmente. Ustedes saben lo que es cortar del patio de la casa unos culmos de bambú o tallos de bambú, nada más preservarlos con un proceso especial que a lo largo del tiempo aprendimos y desarrollamos con un equipo de compañeros
de un proyecto que posteriormente desarrollamos con las Naciones Unidas y financiamiento del gobierno de Holanda. Imagínense lo que es eso, 0 energía, no se necesita máquinas, ni procesamiento, ni gomas. Es cierto que ahora se hacen unos aglomerados muy lindos de bambú, pero a veces se necesitan soluciones prácticas, no necesariamente sencillas, porque con el bambú podemos construir las estructuras más preciosas y más lindas, como hay muestras en el mundo ahora. Sí, claro. Es un tema interesante ese que menciona usted, claro, de que la misma comunidad pueda construir. En el bambú hay unos tiempos, ¿verdad?, de producción, la siembra y para poderlo cortar. Claro. ¿Cómo lidiar con ese tema? Vea, imagínense que en China, cuando ya los hijos van creciendo, siembran cepas de bambú para cada uno, para cuando ya se van a casar, tengan el material para construir su casa. Eso ha sido una tradición milenaria que es muy lindo aplicar, porque algunos pensadores de China decían que el puente entre Oriente y Occidente iba a ser a través del bambú, porque el bambú tradicionalmente se usó muchísimo en China, pero la ventaja es que aquí los estudios que se hicieron con este proyecto, ¿verdad?, y la ayuda del doctor Jensen de Holanda y el doctor Lee de Alemania en cuanto a preservación y en cuanto a pruebas estructurales y la NAN, esto nos permite ahora tener normas y códigos de construcción y aplicarla como debe ser, con todos los reglamentos, con todos los procedimientos para hacer casas y construcciones resistentes a los sismos y a los desastres naturales. Pero como decía Luis Alberto, desde la siembra, la cosecha y el procesamiento, que es muy simple. En cada comunidad debería haber en un área común o en los patios de las casas de bambú sembrado, un centrito de acopio para preservar el bambú y cortarlo en piezas, así como hay depósitos de madera donde cada vez se ven más desocupados los anaqueles, ¿verdad? Los anaqueles, debería haber depósitos de bambú donde esté almacenado, preservado y listo. En ese sentido, hablando, bueno, entendemos las diferencias entre ambos materiales, la madera y el bambú, pero desde la perspectiva suya, que usted ha trabajado con el bambú por tantos años, ¿cómo le explica a un cliente o cómo le vende el producto de que construya su casa en bambú? ¿Con cuáles criterios es que usted empieza? Bueno, lo primero fue que tuvimos muchísimo éxito. Después de la tesis de graduación, hice una casa modelo en Atenas donde todo el pueblo me ayudó. Los policías fueron los que me ayudaron a repellar las paredes. La municipalidad me regaló el cemento. Los vicentinos pusieron el terreno. Hice una primera casa modelo. Y a partir de esa casa, llegó Jorge Manuel Dengo, Carlos Corrales, muchos ingenieros tradicionales a evaluarla, valorarla, y de ahí surgió la iniciativa de un proyecto a nivel nacional. Y como el bambú estábamos empezando a cultivarlo, es más, la semilla del bambú que hay aquí sembrado en Costa Rica, más de 800 hectáreas, salió de la finca de don Carlos Manuel Rojas, en la finca que en ese tiempo se llamaba Bremen, y hoy es la Earth. Teníamos que empezar por obtener la semilla, sembrar el bambú, y había poco. Entonces, los sistemas constructivos que desarrollamos para hacer viviendas de interés social y prácticamente convertir en realidad la tesis de graduación que había hecho en el 83. Empezamos con un proyecto piloto en el 87 y entonces desarrollamos sistemas constructivos que combinaran la madera con el bambú. Y de camino encontramos también la caña brava, que es un material excelente.
Sí, claro. Empezamos construyendo en las zonas indígenas, ¿verdad? Y de ahí seguimos para Orotina, Limón, San Mateo, pero en un momento dado tuvimos que desarrollar sistema de prefabricación con materiales naturales. En la área nos prestaron un taller grande porque después del terremoto de Limón había que construir 500 casas lo más pronto posible. Y entonces desarrollamos módulos. Esa es la ventaja de los materiales naturales. Combinación de maderas, ¿verdad? Que pueden ser de plantación, pero bien preservadas, con materiales no tóxicos, eso sí, para garantizar su durabilidad. El bambú, la caña, se pueden combinar estos materiales de manera increíble, ¿verdad? Y cuando ya el bambú que habíamos sembrado tenía las características apropiadas, porque también le hicimos todas las pruebas de laboratorio en el ENAM, ¿verdad? Entonces ya sustituimos las columnas de madera para hacer una casa 100% bambú que siempre combinó con caña brava. Estos materiales nos permiten modular, tener paredes prefabricadas y llegar a armar el sitio. Yo creo que esto va a ser el futuro, ¿verdad? ¿Cuál es la modulación que utilizan para el bambú? La modulación, paneles de 3 metros, 2,50 de altura y 3 metros de ancho, ¿verdad? Es bastante, sí. Sí, claro. ¿Y entre paneles no hay estructuras, solo las estructuras que reciben los paneles o cómo funciona? Bueno, es que puede ser, los paneles pueden ser o de madera o de bambú, ¿verdad? Con intermedios, ¿verdad? Y se puede prefabricar la parte de las tiritas de bambú y colocarlas en la estructura principal. Como confinarla. Exacto. Vean, por ejemplo, hay un sistema constructivo muy, muy interesante, que es con el uso de troncos o columnas de bambú, pero la distancia entre troncos era muy difícil de cubrir, ¿verdad? La pared con materiales naturales. Entonces se puede hacer un panel liviano con tiritas de bambú, reglas de bambú, y poner una pieza en la columna de madera y atornillarlas. También hay otro sistema que lo aplicamos nada más en una casa modelo, pero tiene muchísimo potencial. Son hacer cortinas de caña brava y de bambú, de tiritas de bambú, y llegar a colocarlas al sitio donde están las columnas a través de tornillos. Iría todo atornillado. Iría atornillado y después ya se repellan las paredes. Eso le iba a preguntar, al final tiene un acabado de repello. Entonces. Claro, es que también estos materiales permiten combinación y desarrollo de sistemas constructivos. Entonces es muy lindo porque nuestra profesión de arquitectos, que es muy creativa, la combinamos con el desarrollo de los sistemas constructivos. Claro. Y entonces realmente podemos tomamos desde el inicio, desde escoger en la plantación los bambúes, porque dependiendo del diseño que un arquitecto quiera, puede seleccionar los gruesos de los bambúes en las plantaciones, los tamaños, se puede cortar con los tamaños apropiados, y muy interesante porque desde la cosecha, la preservación y después el levantamiento de la estructura, que es un sistema muy práctico, porque en un camioncito se pueden recoger todos los materiales, las columnas, las cortinas de bambú y armar en cualquier lugar. Buenísimo, sí. Hay un tema que siempre la gente comenta estamos hablando de utilizar el bambú en vivienda
de Interés social. interés social. El estándar, digamos, lo más común es el PREFA. En cuanto a ventajas que usted tiene la experiencia, ¿cuáles diría que son las ventajas de Bueno, hacer bambú? las ventajas es su rápida construcción. En un camioncito donde teníamos la fábrica en la ERT, en un camión montábamos 5 casas prefabricadas, cada casa 16 paneles, bueno, un camioncito grande, ¿verdad? Y la llegábamos a armar al sitio donde nada más estaban los cimientos. La ventaja es la resistencia ante el riesgo sísmico. Después del terremoto de Limón en 1995, llegaron varios investigadores a hacer la evaluación de los daños ocurridos en este sismo, que fue de una intensidad muy alta, ¿verdad? Los rieles de ferrocarril se torcieron, cayeron puentes, y después de valorar las casas con maderas, el Hotel Las Olas, realmente increíble, las casas de madera colapsaron. Había un proyecto de 50 viviendas prefabricadas en el Valle de la Estrella y colapsaron. Y 28 casas que teníamos en un proyectito que se había iniciado antes del 91 estaban en perfecto estado. Habían grietas enormes que atravesaban, pasaban debajo de los cimientos, salían al otro lado, y la casa no tuvimos que utilizar las pólizas del INS. Y alrededor se dio el fenómeno de licuefacción. Claro. Que ocurrieron pequeños volcancitos donde salía agua caliente. Pequeños volcancitos, fue muy interesante ese fenómeno. Nosotros tuvimos que cruzar en lancha porque el río había colapsado. El río no colapsó, fue el puente, ¿verdad? Entonces, para llegar al sitio lo más pronto posible, y ni siquiera utilizamos el seguro de INS. Yo creo que los sistemas de PREFA son muy prácticos, muy rápidos. Hay que hacerles algunas modificaciones en cimientos e incluso combinarlos de la mitad para arriba con otro sistema más liviano. Entonces así eso garantizamos. Es muy bueno, ¿cierto? Claro. Y sobre como todo, zócalo. Claro, dejarlo como zócalo, las columnas son muy prácticas, ¿verdad? A veces se lava un poco la tierra entre las columnas y entonces el piso un poco se daña, pero con pequeñas modificaciones me parece que está perfecto, porque incluso se pueden hacer los paneles de tiritas de bambú y de caña que se incorporen en la mitad del zócalo. Yo dejaría los paneles de PREFA, ¿verdad? Porque son losas más bien, hasta el nivel de ventana, y de ahí en adelante empezaría con materiales naturales. Esto haría mucho más económico el sistema. Y no solo eso, en climas muy calientes lo haría más fresco. Sí, claro. Incluso nosotros hicimos una casa modelo en ocasión con un seminario mundial de bambú que hizo, que hubo aquí en Costa Rica con muy buenos resultados. Utilizamos el sistema tradicional nuestro, pero pusimos cemento hasta la mitad, y de la mitad para arriba material de este natural sin repellar. Puede ser también repellado para que no se note la diferencia entre uno y un otro, pero también se puede dejar el material expuesto, ¿verdad? Y muy buenos resultados. Esa casa tiene 25 años y está perfecta. Entonces, a mí me encanta no ser fundamentalista, sino ver qué tenemos en el mercado, qué necesitamos, qué materiales naturales tenemos, ¿verdad? Claro que si podemos hacer una casa 100% bambú, es muy hermosa, muy económica, y si para
Para los exteriores es bueno repellar por la durabilidad, por lo menos como te decía, hasta la mitad. Pero tenemos que desarrollarnos mucho con los sistemas constructivos porque cada vez los costos de construcción aumentan. Claro. No es posible que una familia tenga que endeudarse durante 30 años para pagar una casa que a los 30 años ya no le funciona, porque ya está sola la pareja o hay una señora viuda y realmente no vale la pena. Con bambú también se pueden hacer casas de clase media, alta y de gran lujo. Claro, como lo hace Simón Vélez, que hablábamos ahora. Simón Vélez hace cosas increíbles, ¿verdad? Casas de más de $1,500,000 para arriba. Sí, sí. Y con mucha aceptación y con acabados muy, lo que aumenta los costos son las áreas, son casas caras por las áreas grandes, ¿verdad? Las estructuras, el tiempo de construcción, que ese es en sitio. Y los acabados muy finos. Y también que muchas veces construye donde el acceso es difícil. Hay un constructor, George Stan, que también construye muy bien, hizo un puente, ¿verdad? Y da talleres a grupos de gente en nuestros países latinoamericanos y en Indonesia también. Y en Indonesia están haciendo estructuras preciosas muy al aire libre, apenas para nuestros países tropicales. Uh-huh. Hay otro arquitecto, Thiep Bamboo, de Vietnam, que hace cosas tan bellas que lo han llamado de París para hacer una cafetería y a distintos países de Europa para hacer construcciones. O sea, la ventaja es que este material se puede utilizar según lo que nos dé la imaginación. Claro. Hablemos un poco de esos procesos. Ya usted nos mencionó, digamos, el proceso de producción del bambú. ¿Cómo sería en la parte constructiva? Usted hablaba de un lugar donde se puede ir a cortar. ¿Necesitan unos tamaños, unos grosores? ¿Cómo funciona eso? Bueno, te voy a decir. Hace como 2 años vino un señor que quería buscar bambú que fuera bien torcido. La norma nuestra es que a la gente le gusta los bambúes bien rectos, ¿verdad? Y longitudinalmente que tenga el mismo grosor abajo que arriba. Entonces hay una parte de arriba que es más delgada, entonces se utiliza para otra parte de la construcción. Y es que se están utilizando ramas y bambúes torcidos para hacer las formas más increíbles, más complicadas, pero preciosas, ¿verdad? Entonces, la norma es que si se necesita como tener tamaños estándar más comunes, por ejemplo, bambúes de 6 metros, que la gente los pueda cortar cuando los lleva, o bambúes de 3 metros, según el área de la construcción para la que se utilice. Si es para columnas, hay bambúes de 4 o 5 pulgadas, hasta 6 pulgadas, bastante gruesas. Bastante gruesas, claro. Sí. Para la estructura del techo, desde 4 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo de los largos, ¿verdad? La ventaja también es que te permite construir por el largo de las piezas. Puedes tener piezas de 12 metros. Puedes hacer espacios muy largos y cubrirlos con una sola pieza. Entonces, prácticamente para cada proyecto y para cada diseño, el arquitecto debe estar muy empapado de lo que encuentra en la plantación o en la cepa de bambú o en la macoya. Yo le digo cepa, macoya, ¿verdad? Grupo de bambúes, tallos y culmos. Y entonces, así que hace su diseño, hace una lista
Ocupo 10 bambúes de 6 metros para largueros para el techo, para la estructura del techo, de 3 pulgadas o de 4 pulgadas. Ocupo tantos bambúes de 4 o 5 pulgadas de grueso. Entonces se hace una lista del material, ¿verdad? O también la panelería, ¿verdad? Usted estaba mencionando que se puede trabajar como panelería. En general, ¿el proceso constructivo sería atornillado o cuál es el que trabaja? Bueno, lo más práctico es atornillado. También hemos tenido experiencias de que se le introduce a los bambúes una varilla de construcción que se solda. Se solda y se une con otros bambúes, ¿verdad? O con una pieza. Y también es muy práctico, muy interesante. O si no, varillas de construcción con una cizalla, se le hace la parte de la rosca y se atornilla. Lo increíble es que el mismo material que se utiliza para preservar, que no es tóxico, produce cuando se hace por inmersión una reacción química que hace que la varilla no se oxide. Entonces podemos utilizarla para construir en la playa, que siempre hay problemas para utilizar y queda protegida. Y se pueden también llevar las piezas preparadas. Una experiencia, ¿verdad?, que es el próximo reto, y que me gustaría hacerlo con los estudiantes, ¿verdad?, es hacer un diseño de una casa pequeñita. Ahora tienen mucha demanda tiny house por la necesidad de vivienda que hay por los altos costos. En Estados Unidos hay gente que dormía en los parqueos en el carro, ¿verdad? O hacían como una tiendita, como una estructura, ¿verdad?, un gazebo encima del carro para cubrir el carro y tener ahí algún espacito para cocinar. De hacer módulos prefabricados, de manera que, como te dije, se llega a recoger los bambúes con las varillitas y los tamaños estándar, ya lista la casa hasta con las hendiduras, ¿verdad?, con las perforaciones, y llegar y armar y desarmar la casa. Que después la casita se quiere trasladar a otro lugar, ¿verdad? Ahora que hay el trabajo por internet a distancia, los navegadores digitales, entre 4 amigos se ponen de acuerdo, alquilan un terreno en la playa, arman cada uno su casita, pequeña, como decir, arriba para la cama, abajo los servicios, el baño y una cocinetita, ¿verdad? Uh-huh. Y que esa casa después se pueda desatornillar y trasladarla a otro lugar. Eso abre también posibilidades para atención de emergencias, ¿verdad? Claro. Que la gente pueda estar en una casa temporal mientras se acaba la emergencia y después trasladar esa misma casa a su terreno, porque su casa se la llevó el río o algo así. Claro, es una excelente idea, Luis Alberto, vale la pena, porque esa misma casa, que es provisional, se puede convertir en una casa permanente. Sí. Pero con lo de las viviendas, y además las casas pequeñas te pueden ser, según el diseño, muy, muy lindas y muy prácticas, ¿verdad? Porque ese es un problema que se nos ha hecho un gran problema. Después de la crisis y del COVID, muchos arquitectos que se fueron a trabajar a las playas, que se compraron condominios de alto costo, ¿verdad?, y que sacaron sus préstamos por muchos años, al disminuir el trabajo, tuvieron que no podían cancelar los préstamos y los perdieron.
Imagínate cada arquitecto poder trasladar su casa a los proyectos en los que trabaja. Claro. Sería maravilloso. Y hacer un equipo, un campamento. Sería muy bueno también. Y de nuevo, estar trasladando constantemente. Claro, mira, siempre yo les decía a los compañeros, porque después del terremoto de Limón se nos terminaba el proyecto que duró mucho tiempo. Duró como del 85 al 99, ¿verdad? Porque ya habíamos terminado todo con el financiamiento del gobierno de Holanda, las Naciones Unidas, habíamos logrado la sostenibilidad económica, manteníamos las 800 hectáreas de bambú cultivado, podíamos cubrir todos los costos hasta de investigación, ¿verdad? Pero se vino en el 91 el terremoto, como 8 años antes. Ya había terminado la segunda fase del proyecto. Y de ahí habíamos desarrollado tecnologías y queríamos continuar. Y en eso se nos presentó la oportunidad de sustituir todas las casas y hacer un programa para poder afrontar la emergencia. Y esas 500 casas nos permitieron ampliar el proyecto y después estar con la atención de emergencias en la zona sur, el huracán Mitch, el huracán Juana, y tuvimos trabajo. Yo en esa oportunidad, Luis Alberto, les dije a los compañeros, detrás de cada crisis hay que buscar la oportunidad. Y entonces, la crisis que tenemos de viviendas de clase media, ¿verdad? De clase alta incluso, de clase de vivienda de interés social, por los altos costos, que muchas veces son costos tan altos y que el Estado tiene que asumir. Si se rebajan en la mitad, como yo estoy segura que si se aplican de nuevo las tecnologías que nosotros desarrollamos, se puede reducir el costo de la vivienda a la mitad. Totalmente. Entonces, eso es una gran oportunidad y a cambiar. Porque la arquitectura, la planificación, el diseño, el desarrollo de comunidades no puede verse de manera aislada. Hay que ver el entorno alrededor. Y estos sistemas también sirven para desarrollar una calidad de vida que se ha ido perdiendo. A mí me parece interesante el proyecto suyo, el proyecto que usted hizo en la tesis, ¿verdad? Que es parte de lo que ha venido desarrollando, que le permitía a la comunidad, de alguna manera, una salida o una posibilidad de negocio, de desarrollo, porque seguían cultivando y podían seguir construyendo. Entonces, le da un sentido también, ¿no? La gente que trabaja, produce, y el mismo barrio o la misma comunidad va generando este desarrollo, estos ingresos. Me parece que eso es una excelente idea integrado dentro de toda la propuesta que uno podría pensar, de cualquier propuesta, siempre que sea la misma comunidad que se vaya volviendo como autosuficiente y sigan desarrollando el material, sigan produciendo, sigan construyendo. Y de eso estamos hablando, de sostenibilidad. Claro, imagínense que también se empieza por la casa, ¿verdad? Pero para muchas veces la gente del área rural tiene que endeudarse para hacer, para poder construir un galerón para las vacas o un galerón para tener otro tipo de animales, los gallineros, ¿verdad? Si quieren dedicarse a producir gallinas. Toda esta infraestructura de apoyo rural puede sacarse dentro de las mismas comunidades, ¿verdad? Claro. Puede desarrollarse y hacerse. Nosotros nos adelantamos mucho al tiempo. Sin embargo, las comunidades, cuando llegaban el presidente, por ejemplo, allá a aeropuerto, ¿verdad?, de Pérez Celedón, donde había un precario, llegaba el presidente de la República y lo recibieron con cartelones que decían: queremos casas, pero que sean de bambú. Y erradicamos los tugurios del barrio Aeropuerto, allá en Pérez Celedón.
Después hay otro proyecto que se llama Dai Bambú, donde en un terreno del Ministerio de Agricultura hicimos más de 254 casas, porque habían habido inundaciones y mucha gente se había quedado sin viviendas. Ya tenemos que pensar con otra mentalidad. El gobierno puede subsidiar, puede dar el bono, pero de un monto razonable para que pueda alcanzar a más familias y estimular la demanda de las áreas rurales para que no tengan que venir a la ciudad, ¿verdad? A crear problemas sociales alrededor de los ríos, donde se derrumba, Claro. donde se inundan. Pero yo creo que más que nunca, en esta nueva etapa de nuestra historia, porque ahora tenemos que ajustarnos a la nueva realidad, más que nunca los arquitectos vamos a ser más necesarios. Totalmente. Sí, porque el arquitecto es como, debe ser el líder y el que interpreta qué es lo que la gente quiere, qué es lo que las comunidades necesitan. Y el futuro de la arquitectura depende de que nosotros encontremos cada grupo una área de trabajo, en preparación y venta de materiales, en prefabricaciones, en mejorar los sistemas constructivos existentes, en introducir más la parte de sostenibilidad, porque ¿qué es lo apropiado para lograr la sostenibilidad? Tener un material accesible que no ocupe transporte para llevarlo donde está la demanda de materiales, ya sea para todo, para casas, para infraestructura, para energía. También se hace carbón de bambú, ¿verdad? Y que se lleve y que pueda crecer. En el caso del bambú hay que darle otro manejo muy diferente a la de los bosques en cuanto a la legislación, porque el bambú se siembra alrededor de los ríos, como hicimos nosotros en la ART, que sembramos un kilómetro de bambú, bueno, y la cortina del frente del ART también, una muy linda. Todo el frente del ART tiene bambú. Evitamos con eso las inundaciones de las casas de los profesores del ART, que todos los años se inundaban. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya es otra legislación, porque ese bambú que está en las orillas de los ríos, cada año se le puede sacar la tercera parte para que siga en crecimiento. Es una planta en ebullición constante y captura ebullición de oxígeno y captura de CO2. Entonces hay que estarle renovando y las plantas y el material se convierten en material permanente. Qué bueno. Quería comentarte también que ahora recordé que cuando la bomba atómica, ¿verdad?, en Hiroshima, fue impresionante porque lo que quedó en un área devastada fueron unas cepas de bambú. Nada les pasó con la radiación nuclear. Es increíble. Y también contarte la historia de por qué en Japón le dicen al bambú hermano mayor. Y es tan importante para ellos. Hubo una época después de muchas guerras en que la gente no tenía posibilidades de protegerse de la lluvia, se quedaron sin casas, no había madera, los bosques estaban devastados y tenían bosques de bambú, nunca los utilizaban. Y a una pareja de señores se les ocurrió hacerse una casita chiquitita de bambú donde pudieran, era pequeña, como 2,5 por 3 metros, donde pudieran guarecerse a la intemperie, con las piezas arriba en el techo, todo de bambú. Y los otros vecinos lo vieron y se pusieron todos a hacer su propia casita.
Entonces les ayudó a superar la crisis. Después cortaban el bambú en canutos y les servía para poner los alimentos. Cortaban una tirita de bambú y era la cuchara. Empezaron a hacer cafeteras. En Japón hay cafeteras de bambú. Todos los utensilios de la cocina los desarrollaron. Y entonces por eso fue el origen de las casas de té japonesas, que ellos, aunque vivan en una casa muy moderna o en un condominio muy pequeñito, donde hay una casa de té, ellos llegan a relajarse, a vivir, a pasar un rato tranquilos y hacer la ceremonia del té. Qué bueno. Ajá. Pienso que lo que podríamos conversar ahora es, según toda su experiencia y viendo todas las bondades que tiene el material, ¿a qué atribuye usted que no sea tan difundido o que no se utilice tanto? Bueno, te voy a decir, nosotros logramos la meta en 2 oportunidades, en el 2013 y hace poco tiempo llegaron una empresa, Arup, que creo que el otro día lo mencionamos, de Inglaterra, en esas 2 oportunidades, a evaluar la resistencia y la conservación de las viviendas construidas hace 25 y 30 años. Y resulta que las evaluaron con muy buen resultado. A los marcos de madera de las ventanas se deterioraron en algunas casas un poquito las piezas de madera, pero lo que era el bambú y la caña, muy, muy bien. Y hay zonas, por ejemplo, la península de Nicoya, donde se han resistido terremotos y las casas quedan muy bien. Entonces ellos sacaron un informe y determinaron, después de hacer una evaluación de materiales y sistemas constructivos en varios continentes, determinaron que los sistemas constructivos desarrollados aquí en Costa Rica eran los más resistentes para el riesgo sísmico y para el paso del tiempo. Eso fue hace poco. Pero en nuestros países, desgraciadamente, los intereses económicos se obstruyen en las ideas buenas. Cuando ya nosotros habíamos logrado la autosuficiencia y económica, ya no necesitábamos del apoyo del gobierno de Holanda y construimos 4.500 viviendas con bonos de vivienda y la cooperación de países amigos en los desastres naturales. Construimos en Nicaragua, pero veníamos después de varias administraciones en las que contamos con el apoyo de todos los presidentes. Desde que iniciamos, Luis Alberto Monge, Figueres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón, sí, no es Guardia, Fournier, y veníamos trabajando muy, muy bien, hasta que la política intervino y los intereses económicos, ¿verdad? Porque a partir de ahí, realmente un monopolio se desarrolló que duró casi 30 años, no, 25, sí, venía trabajando antes de que termináramos el proyecto, como 5 días antes, un monopolio de ciertos grupos que se encargaron de las viviendas de interés social. Sin embargo, algunas de las comunidades que teníamos listas, imagínense que teníamos una lista de 3.000 beneficiarios que querían las casas nuestras. Más bien, la gente iba adelante con todos los expedientes listos, preparados. Para desembolso ya teníamos varios proyectos desarrollados, pero por razones políticas, el gobierno siguiente de Miguel Ángel Rodríguez no continuó con la iniciativa. Y esto nos desmotivó mucho.
y realmente me dediqué a dar apoyo a otros países, conferencias. Le agradezco muchísimo a la Universidad Latina que siempre me ha invitado a motivar a los estudiantes. Ahora hay las posibilidades de transferir a otros países, ¿verdad? Después del resultado de este informe, hay varios países interesados. Es más, nosotros tuvimos aquí durante el transcurso del proyecto un seminario mundial donde vinieron 450 personas de todo el mundo. Seminarios latinoamericanos, seminarios centroamericanos. Tuvimos el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica que nos financió una parte del proyecto. Imagínate, Luis Alberto, que ¿por qué el BCI si teníamos el apoyo de la ANDA de las Naciones Unidas? Porque queríamos abrirle el crédito y la financiación a este tipo de tecnologías. Hay países donde no se daba la apertura al financiamiento y logramos que el banco nos financiara con muy buenos resultados. Los informes finales y la conferencia, el discurso del embajador de Holanda y el doctor Julian Jensen en el Seminario Mundial de Bambú, ellos dijeron y mencionaron que para ellos era el mejor proyecto del mundo que tenían del gobierno de Holanda. Qué bueno. El bambú que sembramos nosotros, ¿verdad? Que era originario de Brasil, en Brasil desapareció. Es un bambú especial para la construcción que también Oscar Hidalgo López, un especialista latinoamericano, determinó que era de los mejores bambúes del mundo. Y así también lo puso en su libro. Entonces nosotros siempre tratamos de trabajar con calidad, con normas técnicas, pero el legado que tenemos son paquetes tecnológicos que hemos ido transfiriendo. El gobierno de Holanda me mandó a representarlo en la Red Mundial de Bambú y Ratán en China durante 4 años. Y me correspondió a América para poder difundir un poco los resultados de lo que habíamos logrado. Pero nunca es tarde para continuar. Y hay compañeros más jóvenes, algunos de los compañeros que iniciaron conmigo ya no están. A través de la transferencia de tecnología y la capacitación queremos volver a motivar, porque no se ha dado. Hay experiencias de constructores, arquitectos que construyen muy bien, pero un proyecto integral que incluyera la parte de investigación, desarrollo, construcción, organización comunal, no se ha repetido y no tengo conocimiento de ninguna experiencia posterior en algún país. Qué lástima. Pero entonces estamos hablando de que de alguna manera cuestiones políticas que frenaron un proyecto que ustedes desarrollaban, y lo otro, la falta de conocimiento y capacitación en los profesionales, lo que usted siente que ha afectado que no se utilice tanto el bambú. Claro, ahí está la clave, los profesionales y las oportunidades que da el bambú son infinitas, y también en las políticas públicas debería haber un rol, porque ya nuestros sistemas fueron aceptados por el sistema financiero de la vivienda. Debería haber un rol para que los arquitectos podamos continuar construyendo viviendas de interés social y no empresas desarrolladoras que no ven la parte social. Los arquitectos tienen la posibilidad de visualizar un proyecto, desarrollarlo y convertirlo en realidad, y definir con qué materiales se encuentran en el entorno, claro, en la comunidad y en el país, y reducir sustancialmente los costos de construcción y mejorar la calidad de vida de las comunidades. No es posible
que un proyecto donde se invierten millones en una casa esté confinado en un lotecito de 100 y resto metros cuadrados, donde se concentran los problemas sociales. Orotina es un ejemplo de lo que se debe hacer en calidad de vida y en construcción. Ahí en Orotina hicimos con el apoyo de la comunidad, vecinos, Juan Luis Jiménez promovió mucho el uso de nuestros sistemas. Juan Luis Jiménez, cuando era diputado, ahí nosotros desarrollamos eso, parcelas mínimas productivas de 2.000 metros. Hay gente que tiene ovejitas, hay gente que cría gallinas y todas las semanas las vende y las procesa. Hay gente que sembró aguacates y realmente en época de cosecha les va muy bien. Otros que sembraron mangos. Es lindísimo porque la calidad de vida en esas comunidades es muy diferente y la gente evoluciona socialmente, crece, se motiva. Ya las carreteras que antes eran de lastres porque coordinábamos con las municipalidades ya están pavimentadas y son comunidades que se desarrollan, pero hay comunidades donde hay un montón de casas pegaditas desocupadas y los muchachos, al no tener cómo donde desarrollar sus actividades, ¿verdad?, productivas, entonces se reúnen en la esquina a delinquir y a planear asuntos que no son lo que más ayudan a la comunidad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, creo que queda muy claro todas estas ventajas y creo que vinculado con muchos de los temas que hablamos día a día, sostenibilidad que le permita a las comunidades un desarrollo, ¿verdad? Claro. Que el mismo sistema incluso abarata los costos, mencionaba usted, en temas de vivienda de interés social. Creo que tenemos una idea mucho más clara de lo que es construcción en bambú. Por eso queríamos conversar con usted, que es una gran experta. Y para comentarte que considero que la manera de integrar a los arquitectos a lo que es la vivienda la vivienda con materiales naturales para los distintos segmentos sociales, ¿verdad? Vivienda de interés social, viviendas de clase media. Se puede empezar con la vivienda de interés social porque es que el arquitecto es creativo. Debemos darle a la gente de bono las casas más preciosas, claro, más hermosas, y los arquitectos están en la capacidad de lograrlos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hubo un programa que Luis Alberto Monge implementó a través de don Vidal Quirós, que era ministro en esa época. Es hacer un rol de profesionales. Entonces debe haber una base de datos de arquitectos en cada municipalidad o en cada comunidad y en el banco hipotecario de la vivienda, donde así como se hace con los abogados, les toque por rol. Yo me acuerdo que cuando inicié mi carrera, ¿verdad?, Orotina tenía que hacer 60 viviendas de interés social. Y yo era la arquitecta que vivía en Atenas y estaba más cerca de Orotina. Entonces me contrataron, eran casas con el banco hipotecario de la vivienda, y fue una experiencia valiosísima porque me permitió, en esa época todavía no teníamos bambú, tuve que trabajar, ni el proyecto había empezado, utilizando viviendas de cemento y de madera, ¿verdad? Pero entonces la comunidad escogía los diseños con el profesional, y las que querían con madera, madera, las que querían con cemento, los que querían prefabricado, pero ahí se tiene la oportunidad de hacer aportes profesionales. Y como te digo, en las mismas casas prefabricadas, lo que nos hace falta es la imaginación. Totalmente. Y el involucramiento. Compromiso.
el compromiso, exactamente, Sí. que de parte de los profesionales está. Lo que tenemos que hacer es abrir la mente a los políticos y a nuestros gobernantes, ¿verdad? Para que hagamos cambios sustantivos. Bueno, yo espero que ya la gente está cambiando de actitud a involucrarse más en el quehacer nacional, en decir qué es lo que quieren, en tomar el poder en sus manos, y que ahora va a haber mayor participación ciudadana si logramos solucionar algunos problemas serios que nos aquejan, ¿verdad? Claro. Porque la voluntad está en el pueblo y el poder debe estar en el pueblo. Lo que necesitamos también es los agremiados, ¿verdad? Y los profesionales, desde que poder organizarnos en estos temas, ¿verdad? Y motivar a los estudiantes que la arquitectura tiene muchas aristas, porque muy bien, cuando uno estudia arquitectura al inicio, estudia los libros de los maestros, de los grandes arquitectos que construyen estructuras muy lindas. Ahora tenemos increíbles estructuras en Dubái, pero hemos visto cómo la naturaleza las está desmoronando. Edificios completos, preciosos, que ya sea que les penetra el mar y los tsunamis o los terremotos los deshacen o el agua excava los cimientos, tenemos que replantearnos qué es lo que queremos del mundo, ¿verdad? Totalmente. Y creo que esta es la mejor forma de terminar con esta propuesta suya, de que nos pongamos a buscar un futuro mejor. Muchas gracias, arquitecta. Usted sabe que está siempre en su casa, y buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Alberto, porque este tipo de entrevistas lo motiva a uno a seguir adelante, ¿verdad? Y a luchar por un mundo mejor y más justo para todos, donde todos tenemos nuestro espacio que tenemos que pelear y luchar, cada uno dentro de sus especialidades, y tenemos que transformar el mundo y transformar los materiales al servicio de la humanidad. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto.